Bien, hay una historia muy increíble que queríamos contarte respecto de la televisión rusa. Vos sabés que el otro día se vieron Cristina y Putin, estaban los dos encantados en anunciar que vamos a empezar a transmitir un canal de Rusia al exterior que se llama Russia Today. En principio yo ya lo decía el otro día, es raro que se llame Today y no le pongan hoy, ¿no? Sí, es en español, claro. Es como la BBC en español o otras cosas, servicios de países centrales en español. Ahora, se conoció un informe del canal Russia Today, en realidad Russia Today. Claro. También Rusia está con doble S, Jorge, claro, es Russia. Es Russia. Destrozaba a los Kirchner, un informe del año pasado, anteaño pasado. 2012. Destrozaba a los Kirchner por la compra de tierras a precio vil en el sur, que es lo que nosotros hemos contado en su momento. Fue levantado de la web de la emisora después del acuerdo firmado entre Putin y CFK. Dice el informe, la Patagonia cuenta con tierras de invalorables recursos naturales que hoy se venden a precios irrisorios. Néstor y Cristina Kirchner, dice la televisión rusa, son los mayores responsables de la entrega territorial argentina. Esto lo dice uno de los principales programas de investigación del canal, que se titula Desde la Sombra, conducido por Daniel Stulin. Tenemos audios de eso. ¿Qué es lo que tenemos, Diego? Mira, Jorge, cortamos dos audios que son bastante significativos, porque el informe es muy curioso. Este Daniel Stulin es un personaje absolutamente histriónico, ya lo van a escuchar, habla en español pero con un acento ruso muy particular y gesticula muchísimo, es un pelado de barba candado, realmente de un aspecto muy particular, y además tiene la colaboración de un argentino que se llama Adrián Salvucci, un hombre que ha tenido denuncias de la AMI y de la DAIA por antisemita. ¿Por qué te cuento esto? A mí me suena el apellido de Sí. Salvucci. ¿Por qué te cuento esto? Porque el informe habla muy mal del gobierno, habla muy mal de la política con respecto a las tierras de la Patagonia de Cristina y de Néstor Kirchner, pero lo que dice es que Néstor y Cristina son socios de representantes de la comunidad judía internacional justamente para entregar a las tierras. Y es muy curioso porque habla de Elstein, habla de Paul Singer y habla también de George Soros. Es muy curioso el informe. A ver, tenemos una primera parte, escucha. Cristina Kirchner, presidenta del país. Me pregunto si existe algún complot entre ella y la comunidad hebrea en Argentina para vender las tierras de la Patagonia al pueblo judío. ¿Adrián? El gobierno de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Kirchner, que ya llevan más de una década gobernando, es probablemente uno de los gobiernos más responsables de la entrega territorial argentina, no solamente por una eventual colaboración con las fuerzas sionistas internacionales, sino porque, y este es un factor muy importante, ha sido el gobierno que ha terminado destruyendo las Fuerzas Armadas argentinas. Sin embargo, este es un proceso que viene de larga data y está íntimamente asociado con la mal llamada democracia, que se dice que existe en Argentina, que no es tal, porque en realidad lo que hay en Argentina es un sistema político totalmente dependiente del dinero, y quienes controlan el dinero controlan las campañas, controlan a los políticos, y son los que en última instancia deciden quiénes van a ocupar el poder ejecutivo, el poder legislativo e inclusive el poder judicial. No es una joda de Capusotto esto, estás escuchando, es en serio. Esto es un programa de Russia Today, el canal oficial ruso, transmitido en el 2012. Habla de la conspiración sionista y la Argentina. Se ve que leyeron los protocolos de los sabios de Sion. ¿Pero qué son antisemitas? No, nazis, son antisemitas confesos. Y lo curioso de todo esto es que este es el canal que Cristina quiere que veamos sin intermediarios. A ver, la segunda parte. ¿Pero por qué, demonios? Cristina Fernández de Kirchner ha canjeado la Patagonia por la cancelación de la deuda argentina con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a Eduardo Elstein. Elstein, el terrateniente más grande de Argentina, es socio local del mega especulador George Soros. Soros forma parte de una mafia financiera muy congestionada. Elstein, director ejecutivo del Congreso Mundial Judío y activo militante del movimiento sionista Chabad Lubavitch, es la punta visible de una enorme red mundial financiera privada.
Es increíble, ¿no, Jorge? Parece una joda como habla el tipo encima. Elsen es el presidente de IRSA, o sea, los dueños de los shoppings, de la gran mayoría de los shoppings de la ciudad y otros emprendimientos, y es socio también del Banco Hipotecario. Es un tipo que es cierto que Elsen está muy cerca del gobierno, ¿no? Aquí obviamente se lo atribuyen, insistimos, con una visión muy nazi, insisto, Adrián Salvucci, este hombre que es, vieron que hay dos voces, obviamente, sí. El que habla con acento ruso, y otro, que es Daniel Stulin, y el otro es Adrián Salvucci, que es argentino, sale como una especie de móvil, está como en un monitor, conversan ambos, insisto, tiene denuncias por antisemitismo. Ahora, este es el canal que Cristina quiere que los argentinos veamos sin intermediarios. Pero hay otro audio al final también, porque obviamente el informe dura más de 20 minutos y está plagado de este tipo de cosas, donde por ejemplo dice que la corrupción argentina es terrible, que atenta contra los intereses nacionales y que la corrupción viene desde Alfonsín, siguió con Menem y que se profundizó sobre todo en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Pero por qué? Es realmente muy fuerte todo el informe, es muy agresivo con todo lo que tiene con Argentina e incluso llega a niveles, creo yo, te diría de una especulación un poco exagerada, porque el informe cierra diciendo que existe la posibilidad que dentro de unos 15 años el país se fracture en dos partes, porque dice que se ha vendido tantas tierras a la Patagonia que bueno, que los judíos van a controlar la Patagonia y que el resto del país va a ser Argentina, todo por culpa de los Kirchner. Wow. Muy curioso. Natalia Nivisky, periodista del diario Clarín, especializada en internacional, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo andas? Hola, bien. Tengo un par de cosas para decir sobre eso, que me parece que desde que el presidente Putin y su gobierno avanzó de manera arrolladora sobre los medios de comunicación en Rusia, donde recordemos que casi 30 periodistas han sido asesinados en menos de 10 años, los medios oficialistas son hasta risibles y este informe tiene enorme valor periodístico porque es un chiste y porque vale la pena recordar que es Russia Today hoy y lo que estamos comprando, entre comillas, para ver noticias sin intermediarios, pero tiene que ver, a su vez, además de que son bastante mala calidad los medios de comunicación en Rusia, los que están en manos estatales, tienen que ver con una campaña que en ese momento estaban haciendo desde el gobierno para otra cosa, que tiene que ver con limitar la posesión de los medios de comunicación, sobre todo la televisión, a manos extranjeras. Entonces yo leería ese informe como parte de la campaña. La Duma aprobó y se espera que sea ley ya este control de o sea, los medios extranjeros, los medios locales no pueden estar en más de un 20% en manos extranjeras. Entonces tiene que ver con eso. Ahora yo me pregunto, lo más grave hoy a mi entender, no que ese chiste sea parte del archivo de Russia Today, sino que lo hayan borrado. Ahora yo me pregunto, hoy en Página 12 o en Tiempo Argentino, ¿qué ocurriría si un periodista quiere darle micrófono a Bonafini, a la Cámpora, para hablar más de Bergoglio, por ejemplo? Es imposible. Claro. Digo, yo lo leería en ese tenor, o sea, la alianza de Cristina y Putin hace que esto sea totalmente borrado, lo cual me parece gravísimo. Pero por otro lado, además de eso, yo lo leo, o sea, no tiene valor lo que ocurrió. Néstor Kirchner y Vladimir Putin se llevaban muy mal. En principio porque ambos eran macho alfa, pero tuvieron muchos desencuentros. En Argentina, aliada a Rusia de manera total, tiene lugar bajo el gobierno de Cristina, que se abraza a Putin de una manera que todavía no ha rendido frutos, digamos. La infraestructura rusa no ha llegado, dinero ruso no hay, no sé qué se busca con esto. Pero bueno, es un chiste para mí ese informe. No, claro, pero no lo es, digamos, ¿no? Porque obvio hay que aclararlo. Es gravísimo que esté, pero... Sí. Ahora, vos es que a mí me llamó la atención, yo no tenía tan presente el componente nazi de Putin. Los judíos nunca la pasaron muy bien, ni en la Rusia zarista ni en la Unión Soviética. El mismo Trotsky, que en realidad lo asesinan por razones políticas bajo Stalin, fue muy perseguido como judío, y él en su memoria, su pánico era también doble. Los judíos nunca la pasaron bien, y los judíos que han emigrado de Rusia después de los 90 tienen un componente un poquito particulares en ese sentido, porque tienen un halo de enorme persecución
y características muy diferentes a lo que podría conformarse, digamos, la colectividad judía en general. Porque, a ver, vos tenés maneras de criticar política exterior, de qué sé yo. España es un país, por ejemplo, no sé si todo el país, pero digamos es más pro-Palestina que pro-Israel. Ahora, volver al argumento de la Patagonia y los judíos es lo raro, es como lo extemporáneo, ¿me entendés? Pero es como, si imagínate a la BBC, estamos hablando de un canal oficial, Russia Today es un canal oficial, o sea, diciendo una barbaridad así, digamos. Es raro, ¿me entendés? Es demasiado brutal. Con el imperio estadounidense también. Creo que hay por un lado hay una mirada infantil también de que nos quieren matar los estadounidenses, por ejemplo. Pero bueno, sí, creo que es grave. Pero en Rusia no es descabellado este informe. Verdaderamente hay un alto componente antisemita. Sí, sí. Natalia, ¿cómo estás? Maru Dufar te saluda. Hola, Maru. Hoy escribís vos en Clarín una nota que también nos llama la atención y que tiene que ver con el acuerdo de Rusia, que por las declaraciones del canciller ruso respecto de un acuerdo con el gobierno argentino, un posible acuerdo con el gobierno argentino para promover un mensaje de creación del Estado palestino. Sí, fue el representante ruso ante la ONU quien ayer sugirió algo bastante llamativo. Dijo que, bueno, que era hora ya, eso es cierto, que se debata la situación de Oriente Medio desde otro lugar, y dijo que una resolución para promover la creación del Estado palestino de una vez por todas estaba de manera mucho más favorable. Sugirió ahora porque Argentina está en la presidencia del Consejo de Seguridad. Esto es octubre, recordemos que tenemos una banca no permanente hasta fin de año. Y dijo algo que en realidad no fue confirmado por la presidencia, que Cristina presidiría el 21 de octubre el Consejo de Seguridad. No, sugirió que podría haber otro viaje. Acá no lo confirman, yo lo pregunté y me dijeron que no había nada en agenda. Pero bueno, la alianza, yo creo que de alguna manera los rusos están usando bastante, digamos, esta idea que tiene la presidenta de soberanía y de cómo ejercerla, rompiendo con los aliados históricos, cacheteando un poco a Estados Unidos, la Unión Europea y demás, y abrazándose quizás sin cuestionar situaciones como, por ejemplo, esta, que ningún analista de medios le haya contado lo que publicó, lo que emitió Russia Today. Bueno, nos abrazamos a la política de otras potencias, entonces seguimos ahora otras potencias. Por eso, ¿no? digo, pero en este contexto, aún cuando en Casa Rosada no lo confirmen, ¿vos lo ves factible? ¿Crees que es un escenario posible? Puede que no vaya ella, pero Argentina capitaneó la entrada de Venezuela, está haciendo bastante lobby para que Venezuela entre al Consejo de Seguridad en su lugar, que ocupe la banca por los próximos 2 años. Estados Unidos no se ha pronunciado oficialmente, pero ya hay varios senadores, legisladores que están pidiéndole a Kerry que haga algo y que Obama y que se oponga a esto. Yo creo que Venezuela va a entrar porque tiene una importante mayoría en América. Hay que ver, bueno, igual el voto en la Asamblea para que esto se produzca, pero volviendo al tema y sin irme de aquí, todo lo que se está haciendo tiene que ver con la lógica de la presidenta. No creo que Cristina puede ir o no ir, pero la política es la que se está siguiendo. Puede presidirlo María Cristina Perceval, que es la embajadora, que uno la llama para ver cómo es el mapa estratégico de la Argentina, pero no hay quien responda en la ONU. El otro día, cuando se produjo esta teleconferencia entre Cristina y Putin, sí, se empezó a hablar de, bueno, quién es Putin, que no es realmente una persona muy conocida en la Argentina más allá del nombre, ¿no? Y salió, bueno, que es, según Reporteros Sin Fronteras, uno de los peores enemigos de la libertad de prensa en el mundo, y se volvió otra vez a hablar del asunto gay. ¿Qué pasa con los gays en Rusia? Y bueno, no, hay todo un tema. En Twitter los otros días circulaba esta contradicción del país que aprueba el matrimonio igualitario como la Argentina y la persecución homofóbica que hay en Rusia a los gays. Concretamente, acá han venido parejas rusas a casarse que fueron tremendas noticias en Europa. Dos mujeres hace poco, me fue acuerdo. muy gracioso porque eran notas de color que tenían que ver con esto, con la persecución gay, la persecución que hay a
a los gays en Rusia, donde son todos machos. Claro, no los ven así como un objeto. ¿Cómo no va a haber? Mirá, Ya yo te lo voy a sé, decir ya una lo cosa. sé. En Irán, como decía Ángeles Espinosa en una nota fantástica del país, cómo era la cuestión de la homosexualidad en Irán, ni siquiera existe una palabra para definir lo gay. Es hombre que gusta, es persona que gusta del mismo sexo. O sea, tanta es la negación Que ni siquiera hay una palabra. y ni siquiera hay una palabra. En Rusia no sé cómo se dice gay. Habría que preguntarle a la televisión de Russia Today. Mejor no preguntemos porque la verdad es que son bastante violentos en Russia Today, por lo que vimos. Gracias, Natalia, por la comunicación. Natalia Nevis, periodista de Clarín, bueno, hablando del tema Rusia, Argentina y demás. Muy impresionante. Ponete de vuelta la segunda grabación de ¿Pero Russia por Today. qué? ¿Pero por qué? Demonios. Cristina Fernández de Kirchner ha canjeado la Patagonia por la cancelación de la deuda argentina con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a Eduardo Elstein. Elstein, el terrateniente más grande de Argentina, es socio local del mega especulador George Soros. Soros forma parte de una mafia financiera muy congestionada. Elstein, director ejecutivo del Congreso Mundial Judío y activo militante del movimiento sionista Chabad Lubavitch, es la punta visible de una enorme red mundial financiera privada. Bien, vos querías que viéramos televisión rusa, estamos mirando televisión rusa. Sin intermediarios. ¿Pero por qué? Sin ¿Por qué? Porque intermediarios, nos gusta la televisión rusa. Sin intermediarios. Esto es información Esto es lo grave. Así. sin intermediarios. Parece ficción, ¿eh? Son las 11 de la mañana.